Ejercicio 2. La reacción CO gas más H2 gas da lugar a H2 gas más CO2 gas tiene una constante K sub C cuyo valor es 8,25 a una temperatura de 900 grados Celsius que al pasarlo a Kelvin sumando 273 se queda en 1173 Kelvin. En un recipiente de 25 litros, ese es el volumen, se mezclan 10 moles de CO, 5 moles de H2 a esa temperatura de 900 grados Celsius. Nos piden que calculemos en el equilibrio las concentraciones de todos los compuestos. Aquí vemos la solución de esas concentraciones en el equilibrio. Para resolver este problema, lo que haremos será plantear una tabla como la que vamos a crear a continuación. Vemos que en la primera columna de la tabla hemos escrito las sustancias que intervienen en la reacción: monóxido de carbono, agua, dihidrógeno y CO2 como producto. En la segunda columna tenemos el número de moles iniciales, que en este caso son 10 para el CO, nos lo indican aquí, y 5 moles para el agua, mientras que para el H2 serán 0 y para el CO2 también son 0, puesto que no se nos dice nada. Como el volumen es 25 litros, la concentración inicial de CO será 10 entre 25, es igual a 0,4 moles por litro. Para el H2 será 5 entre 25, igual a 0,2. Y para el H2, el CO2, la concentración inicial es 0. Delta de C es la variación de concentración tanto de reactivos como de productos. La ecuación está aquí ajustada. Todos los coeficientes estequiométricos son 1, tanto para el CO, el agua, el H2 y el CO2. Nos tenemos que plantear el signo de la variación de concentración del CO en primer lugar. Como inicialmente solamente hay reactivos, CO y H2, la reacción inicialmente solo se dará en el sentido de izquierda a derecha, por lo tanto desaparecerá tanto CO como agua y se formará H2 y CO2. Esto implica que delta de C será negativa tanto para CO como H2O, mientras que para los otros será positiva. Y la variación será menos X más X, y para el CO2 más X. En el equilibrio, pues la concentración para cada una de estas sustancias será 0,4 menos X, para el agua será 0,2 menos X, y tanto para el H2 como para el CO2 las concentraciones en el equilibrio serán X. A continuación, una vez que tenemos la tabla, lo que plantearemos es la ecuación de la constante de equilibrio en función de las concentraciones K sub C, que para este equilibrio queda de la siguiente forma. Vemos que K sub C es igual a el producto de las concentraciones del H2 por CO2, que son los dos productos de este equilibrio químico, elevadas cada una de esas concentraciones a sus coeficientes estequiométricos, 1 y 1, dividido entre el producto de las concentraciones de CO y de agua, que son los reactivos, elevadas cada una de esas concentraciones a 1. El siguiente paso será sustituir los valores de estas concentraciones en el equilibrio en la expresión de K sub C, y esto nos lleva al siguiente resultado. Vemos que queda que K sub C es igual a X por X, producto de concentración de H2 y CO2 en el equilibrio, dividido entre 0,4 menos X por 0,2 menos X. A continuación, lo que hay que hacer es desarrollar todo esto y sustituir el valor de K sub C, de manera que obtendremos finalmente una ecuación de segundo grado. Esta ecuación de segundo grado, del tipo ax cuadrado más bx más c es igual a 0, es la ecuación que hay que resolver. ¿Qué ocurrirá al resolver esta ecuación de segundo grado? Pues pueden darse varias situaciones. Puede ocurrir que una de las soluciones, porque siempre estas ecuaciones van a tener dos soluciones, puede ocurrir que una de las soluciones sea un valor de x negativo. Entonces esto automáticamente nos debe de hacer descartar esta solución con un valor de x negativo. Si no es, y nos quedaríamos con el valor de x positivo. Por otro lado, si al resolver la ecuación de segundo grado nos salen dos valores de x positivos, no van a servir las dos soluciones, sino que solamente sirve una de las dos.
una de las dos, ¿qué va a ocurrir? Que va a ser mayor que el número más pequeño de concentración inicial que tuviéramos aquí, que en este caso es 0,2, mientras que otra será menor que las dos. Entonces nos quedaremos, cuando tengamos dos soluciones positivas, con el valor de x más pequeño, porque será más pequeño que cualquiera de estos dos. Mientras que el otro es posible que sea mayor que los dos valores, con lo cual no tiene sentido esa solución, porque no se puede perder más concentración, o no puede variar la concentración delta de C en un valor mayor al de la concentración que tengamos inicialmente. En definitiva, cuando obtengamos, resolviendo esta ecuación de segundo grado, el valor de x correcto, para finalmente determinar las concentraciones en el equilibrio, simplemente es cuestión de sustituir el valor de x aquí, aquí, aquí y aquí. Y es muy importante a la hora de resolver esta ecuación de segundo grado que no nos equivoquemos con los números, en el sentido de que van a ser números con bastantes cifras decimales, incluso algún número puede estar en notación científica. En este caso no va a ocurrir así, porque el valor de la constante K sub C era 8,25. En otros problemas, pues K sub C puede ser algo así como 1,3 por 10 elevado a menos 4, por ejemplo. Entonces hay que ser muy cuidadosos a la hora de resolver este tipo de ecuaciones. Eso en cuanto al apartado A. Dejo aquí esto pendiente de resolver porque ya es un ejercicio de matemáticas, básicamente. El apartado B, determinar la presión total de la mezcla. Pues bien, para determinar la presión total de la mezcla, partiremos de la ecuación que relaciona la presión con la concentración, que es la siguiente. La ecuación de la que partimos es la ecuación de los gases ideales, P por V igual a nRT. El volumen, si lo pasamos al lado derecho de la igualdad, pasaría dividiendo V a N, y N entre V es la concentración, es decir, la presión es igual a la concentración por R y por T. Por lo tanto, si el siguiente paso va a ser calcular las presiones parciales de cada uno de los gases que tenemos en este equilibrio químico, la presión parcial del CO, del H2O, del H2 y del CO2, simplemente multiplicando la concentración en el equilibrio que tendremos calculada aquí previamente en el apartado A de cada gas, por R, la constante de los gases, y por la temperatura, que eran 1173 Kelvin. Cuando hayamos calculado esas cuatro presiones parciales, pues la presión total será la suma de las presiones de cada uno de los gases, y obtendremos pues un valor aproximado de 58 atmósferas. Con esta explicación yo creo que es suficiente, porque para calcular una presión parcial pues es muy sencillito. Simplemente multiplicar, repito, la concentración de cada gas, que incluso si os equivocáis, como tenéis aquí las soluciones, pues sería, por ejemplo, la presión parcial del CO, pues 0,218 moles partido por litro, multiplicado por R, que es 0,082 atmósferas por litro partido Kelvin mol, por 1173 Kelvin. Con el agua, con el H2 y con el CO2 usaríamos, sus correspondientes concentraciones que tenemos aquí en el equilibrio, el valor de R, el valor de T, obtenemos esas cuatro presiones parciales, sumamos, y de esa manera tenemos la presión total. Y con esto acabamos el ejercicio 3.